Presta atención, porque quizás has escuchado antes esta canción de Pedro Infante. Despacito, muy despacito. Seguramente la conoces muy bien, pero lo que seguramente no conoces es la historia de cómo esta canción en especial fue concebida. Adiós. Esta canción tiene una historia bastante curiosa y a la vez compleja. En 1948, Pedro Infante se encontraba filmando la cinta Los Tres Huastecos, y en cierta escena volvería a encontrarse con una niña llamada Irma Aguirre, a quien años atrás Pedro le había dado un autógrafo en la XEW, niña quien tiempo después se conocería como Irma Dorantes. Durante esta escena, a Pedro le llamarían la atención los hermosos ojos verdes de aquella niña, al grado que le dijo a Blanca Estela Pavón que mirara qué bonitos ojos tenía esa niña con quien estaba a punto de filmar una pequeña escena. En este video que encontrarás en mi canal de YouTube, te cuento la divertida historia de cómo fue filmar esta escena. Te dejo el enlace en los comentarios. Tiempo después, Pedro e Irma volverán a coincidir en la cinta No desearás la mujer de tu hijo, donde desde entonces Pedro no la dejaría ir de su vida. Y es que aunque ella tenía solo 14 años de edad, Pedro esperaría que cumpliera la mayoría de edad para casarse con ella, pero estando siempre cerca de ella apoyándola en su carrera. Hay que recordar que eran otros tiempos. Mientras sucedía esto, Pedro la incluía en todas las cintas que fuera posible, trabajando juntos en las cintas también de Dolor se canta, Sobre las olas, Necesito dinero, Los hijos de María Morales, Por ellas aunque mal paguen, Ahora soy rico, donde en mi opinión la relación entre el personaje de Pedro con el de Irma es un poco similar a la vida real. Igualmente los vemos juntos en cintas como El enamorado, Pepe el Toro y por último Ansiedad, filmada en 1953, siendo la última cinta que ella filmaría en vida de Pedro, ya que en esta época ambos finalmente contrajeron matrimonio a escondidas de todo el mundo el 10 de marzo de ese año, y por ende Pedro le pediría que dejara de trabajar para que él la mantuviera de ahora en adelante. Tú dejas de trabajar inmediatamente. ¿Pero por qué? Me moriría de vergüenza si tuviera que tocar dinero ganado por ti. Estando profundamente enamorado, Pedro buscaría al compositor José Alfredo Jiménez, y tal como lo había hecho años atrás para su expareja Lupita Torrentera, al encargarle a Silvestre Vargas la composición del tema Oyes Lupita. A ti no te sale, cállate. Ahora Pedro le encargó una canción a José Alfredo Jiménez para Irma, su esposa. En mi opinión, Pedro le contaría obviamente a José Alfredo su historia de amor con Irma, para que él pudiera encontrar inspiración tanto para la música como para la letra, lo más importante sin duda. Algo que pocos saben es que Pedro llamaba de cariño Ratoncito a Irma, y sin duda, este apodo sería crucial para la futura canción. Entonces, finalmente José Alfredo le dice a Pedro que ha terminado la composición de la canción, por lo que Pedro va a revisarla, pues la idea era grabarla de forma profesional para la posteridad, pero las cosas no salieron tan bien como se esperaban. Pedro conoce finalmente la canción titulada Ratoncito, canción que narra la difícil y complicada historia de amor que había tenido con Irma, pues con ella todo lo había tenido en contra, al grado que tuvo que casarse con ella a escondidas, pues prácticamente nadie supo que Pedro se había vuelto a casar. Todo fue una ceremonia privada, pues Pedro estaba aún legalmente casado con su primera esposa y se había divorciado fraudulentamente de ella, pero ese es tema para otro video. Y es que cuando Pedro leyó la letra de la canción, comenzó a echarse a reír, para sorpresa de José Alfredo, quien no se esperaba esa reacción de Pedro. Yo me imagino la escena de la siguiente forma.
Ratoncito, mi ratoncito. Ratoncito, mi ratoncito. Tú eres mi vida y mi corazón. No. Pedro le dice que, en su opinión, la letra no funciona. Tendrían que quitarle eso de ratoncito, porque nada más no le quedaba a una canción de amor. José Alfredo la tuvo relativamente fácil, quitando la palabra ratoncito y cambiándola por despacito. Y tras algunos retoques a la letra, la canción finalmente sería del agrado de Pedro. Y es que si revisamos la letra, todo tiene sentido. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a parar, pero yo ya no puedo olvidarla. El 9 de abril de 1954, Pedro grabaría finalmente esta canción siendo acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y saldría a la luz hasta el 25 de mayo siendo un tremendo éxito. Curiosamente, siendo un 9 de abril cuando Pedro graba esta canción de amor a Irma, sería el 9 de abril pero de 1957, cuando el matrimonio de Pedro e Irma sería anulado por la Suprema Corte de Justicia, dejando a ambos a riesgo de terminar presos. Pero lamentablemente la muerte de Pedro días después los separaría a ambos para siempre. Irma retomaría su carrera fílmica en ese año, filmando más de 50 cintas después de 1957, siendo la cinta La hija de Moctezuma del 2014 su último trabajo hasta ahora. ¿Conocías esta historia? Cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.